Uso de recursos argumentativos. Hola, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a comenzar este tema que es el uso de recursos argumentativos. Si nosotros recordamos, anteriormente en el tema nos decían que a la hora de que nosotros pudiéramos datos, teníamos que poner ciertas evidencias para poder hacer más fuerte nuestro argumento. En este momento vamos a conocer cuáles pueden ser aquellos elementos que ustedes pueden utilizar para poder fortalecer su argumento. Vamos a ver. Al estructurar argumentos es posible emplear diversos recursos que refuerzan las conclusiones, dándoles mayor validez, viabilidad, para que el interlocutor sea persuadido o convencido. Entonces, si nos damos cuenta, estos nos van a ayudar demasiado para que nuestro argumento sea más fuerte, tenga mayor validez y que nuestro interlocutor sea de manera más práctica y más eficaz persuadido o convencido. Muchas veces también quizás ustedes se preguntaban, ¿y qué otra premisa puedo ocupar para fortalecer mi argumento? Pues bueno, aquí están, son estos recursos. Vamos a ver cuáles son. Es el ejemplo, contraejemplos, que vamos a ver qué es, citas, explicaciones, presentación de información y lugares comunes. Todos estos nos van a ayudar a que nuestro argumento tenga mayor éxito. Y bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Acá nos dice un ejemplo, y estoy segura que ustedes conocen qué es un ejemplo, es básicamente explicar un tema o cosa de la que se habla. Y una recomendación que nos hace es que conviene meditarlos previamente y considerar su eficacia ante el auditorio, ya que si nosotros damos ejemplos que nuestro auditorio no puede comprenderlos, pues entonces no podríamos lograr la finalidad que es explicar, ¿va? Aquí vamos a ver un ejemplo del ejemplo que dice, alumno, ¿cómo se emplea correctamente el hay y hay? Docente, hay es saber, ahí es un lugar, hay es una exclamación, y ahí no existe. El alumno contesta, ¿puede darme un ejemplo? Docente, ay no María, debiste revisar si hay huevos, ahí en el refrigerador. Si nos damos cuenta, aquí está empleándose el ejemplo en donde está explicando de manera más clara lo que el alumno tiene como duda. El uso correcto del hay, ahí o hay. Entonces vamos a ver ahora qué es un contraejemplo. Si un ejemplo trata de explicar un tema, ¿qué es lo que trata de hacer un contraejemplo? Bueno, pues también trata de una explicación, pero ahora va a significar lo contrario, ¿ok? Es decir, vamos con el ejemplo. Dice, los asiáticos tienen mucha habilidad para la tecnología. Por ejemplo, todos ellos son buenos para las matemáticas. Si no, no podría ser posible. ¿Cuál sería el contraejemplo? Es decir, lo contrario que va a demostrar, lo contrario que se va a demostrar. Contraejemplo. Si miras las estadísticas del 2018, se arrojó que un 55% de los alumnos de preparatoria japonesa no promedian una calificación alta en dicha materia. Entonces, si nos damos cuenta, el tema es que los asiáticos, como tienen una gran habilidad en la tecnología, de seguramente son buenos en matemáticas. El ejemplo es este, pero entonces el contraejemplo trata de decir lo contrario, que no es cierto que los asiáticos son buenos en matemáticas. Entonces, por lo tanto, recurre a unas estadísticas para decir o comprobar que esto es lo contrario. Esto es lo que es un contraejemplo. Está diciendo lo contrario que se mostró en el ejemplo. Pero obviamente no solamente va a bastar con decirlo, se necesita un refuerzo o una evidencia de esto. Así que él hace referencia a una estadística. Ahora vamos a ver qué son las citas. Las citas sirven de garantía o respaldo remitiéndose a lo que ha dicho alguien más, siempre y cuando esta persona sea considerada una autoridad en el tema. Puede hacerse de manera textual o en paráfrasis. Aquí vamos a recordar, chicos, ustedes ya han llevado a cabo lo que son unas citas. Ya lo hemos ocupado para ponerlo en lo que son los respaldos. Pero aquí mucho ojo, y es algo que también ya hemos estado viendo cuando vimos los errores.
nos dice que solamente se va a poder citar a las personas si esas personas tienen que ver o son una autoridad, pero en el tema, ¿va? No se puede citar a una persona famosa simplemente por el hecho de ser famosa, aunque desconozca el tema, ¿va? Es una persona o un texto que hable sobre un tema que sea el que nosotros estamos hablando y por eso se le va a considerar una autoridad. Vamos a ver aquí un ejemplo. Friedrich Nietzsche dice en el célebre aforismo 146 de Más allá del bien y el mal lo siguiente: quien con monstruos lucha, cuida a su vez de no convertirse en monstruo. Nietzsche, 1972. Si nos damos cuenta, esto es una cita. ¿Por qué? Se está mencionando primero al autor, en qué libro se encuentra. Estas comillas nos van a ayudar para seleccionar exactamente lo que dijo la persona. Y por último se va a poner otra vez el apellido, el segundo apellido del autor, y se va a poner el primer apellido del autor y el año donde se encontró esta oración. Así ustedes pueden citar incluso también a páginas de internet, pueden citar libros, pueden citar autores. O otra cosa que pueden hacer es parafrasearlo. Es decir, pueden decir algo muy parecido a esto, pero quizás cambiando algunas palabras, pero obviamente sin perder el significado principal, ¿ok? Más adelante vamos a estar viendo cómo se pueden hacer las citas. Ahora, vamos con el segundo recurso, que son las explicaciones. Esto es donde se expone un asunto de manera clara, para que sea comprendido. Se busca que la explicación sea detallada, inferida a partir de premisas con ayuda de respaldos, evidencias y garantías. ¿Ok? Entonces, básicamente, la explicación, recuerden que también ya hemos estado ocupándola, y acá nos dice que una explicación, primero que nada, debe de ser clara y que debe de tener ciertas premisas y respaldos que nos van a ayudar a tener cierta evidencia y garantía. ¿Ok? Vamos a ver aquí el ejemplo. Como no tengo suficiente evidencia de la existencia o no existencia de un poder superior, me declaro agnóstico. Es decir, no soy creyente ni ateo. Si se dan cuenta, aquí está diciendo primero algo. Y cuando te lo dice probablemente no entiendes qué es la palabra agnóstico. Entonces necesitas una explicación. Y él entonces te explica con la palabra, es decir, no soy creyente ni ateo. Con esto nosotros ya podemos entender de lo que él está hablando. Vamos con el otro recurso, que es presentación de información. Esto ya lo hemos estado abordando varias veces, en donde nos dice que al transmitir conocimientos, la explicación debe darse en una secuencia clara y se puede partir de lo general a lo particular, como en los procesos inductivos, o de lo particular a lo general, como en los sucesos de procesos deductivos. Vamos a ver un ejemplo. Particular a lo general. Primero debes de saber cómo está conformada una célula, para después entender su estructura exterior del ser humano. O, general a lo particular, debes de conocer las partes del cuerpo humano exterior, para luego conocer su estructura interior, que sería la célula. Si nos damos cuenta, depende mucho también del público al que se estén refiriendo, del tema, y van ustedes a tener que indicar qué o cómo deben dar esa información, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo muchas veces les hablo de lo general a lo particular. Primero les muestro un diagrama en donde aparecen todos los temas y después voy a lo particular, a ir tema por tema. Para mí, esa es una forma en que ustedes pueden entender más claro, a comparación si yo empiezo de lo particular a lo general. Ahora, vamos a ver el último recurso, que son los lugares comunes. Estos elementos se usan de manera adecuada y con cuidado, ya que con ellos se puede entender situaciones y ejemplos con los que la mayoría de la gente está familiarizada. Pero, ojo aquí, se corre el riesgo de llegar a prejuicios o presuposiciones. Vamos a ver el ejemplo. Es tan cierto como que todos los músicos son borrachos. Aquí estoy dando prácticamente un prejuicio, que aunque si nosotros estamos hablando de un tema y alguien lo escucha, probablemente va a entender exactamente la referencia, ¿va?
pero estoy llegando a un error a la hora de argumentar. Si alguien me dice qué error estoy cometiendo en esta frase, en clases les voy a dar un punto. Recuerden que los errores los vimos la semana pasada. Vuelvan a leer. Es tan cierto como que todos los músicos son borrachos. Lo podemos ocupar esto, pero siempre y cuando no estemos cometiendo el error, ¿ok? Aquí nos dice, en dicho argumento se emplea una generalidad basada en características de ciertas personas. Con esto espero que ya me puedan decir qué tipo de error estoy cometiendo. Por lo tanto, cuando lo usemos debemos de tener muy en cuenta cómo lo vamos a emplear. Ahora, ya casi para finalizar, vamos a volver a ver qué son los contraargumentos. Esto es una parte muy importante, ya que normalmente nosotros, pues sí sabemos lo que es una explicación, un ejemplo, una cita, y cómo presentar la información, pero el contraargumento nos va a ayudar demasiado para dos cosas. Uno, para cuando alguien nos dice un argumento que no está bien estructurado, nosotros podemos contraargumentar con un contraejemplo. Pero también nos va a servir para que si alguien nos dice un contraejemplo, nosotros poder reformular nuestro argumento y dejarlo de manera más clara. Aquí nos vamos a dar cuenta que normalmente un contraejemplo se opone a proposiciones que tienen una estructura generalizadora. ¿Ok? Vamos a ver, todos los X son o tienen Y. O de la siguiente manera, ningún X tiene Y. Por ejemplo, ya lo hemos estado viendo con los errores de generalización, que nos dice, todos los japoneses tienen habilidades en las matemáticas. O ningún japonés tiene habilidad en las matemáticas. Si nos damos cuenta, aquí se está haciendo una generalización, por lo tanto, nosotros podemos elaborar un contraejemplo. Vamos a ver este ejemplo que dice generalización. A todos los mexicanos les gusta el tequila. ¿Cuál sería nuestro contraejemplo? Hey, Joaquín es mexicano y no le gusta el tequila. ¿Cómo lo podríamos reformular? A algunos mexicanos les gusta el tequila. Esta actividad se les va a quedar de tarea. Es la actividad 31 en donde van a tener que complementar la tabla guiándose de este ejemplo. Aquí están ciertas generalizaciones. Ustedes van a tener que poner el contraejemplo y cómo lo pueden reformular. Cualquier duda, ya saben, la vamos a estar aclarando por Teams o por WhatsApp. Hasta luego.